¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las mesas de debate de Aicara DICAE. El mundo está cambiando a toda velocidad y tenemos que aprender para manejarlo o para por lo menos que no nos manejen. Es lo que vamos a pretender con esta mesa y con este contenido que les ofrecemos en este vídeo podcast de Aicara DICAE con expertos que nos van a ayudar a avanzar o a por lo menos intentar navegar en estas aguas procelosas de lo digital. Tenemos tantos cambios y son a tal velocidad que es muy difícil navegar, nadar, aprender a vivir con todos ellos. Lo digital, ya saben ustedes que amplía fronteras, pero al mismo tiempo borra intermediarios. Y igual que usted ya puede hacer casi todo solo, por ejemplo, negociar un préstamo sin acudir al banco, hacer una transferencia sin necesidad de ir a la oficina, comprar sin necesidad de ir a la tienda física, o incluso organizarse las vacaciones sin ir a la agencia de viajes, pues a cambio de toda esa rapidez y agilidad y accesibilidad, nos damos cuenta de que el consumidor se queda solo, se queda a la intemperie y muchas veces no sabe cómo protegerse ni reclamar sus derechos. Pasa también con la información, nos informamos a golpe de clic, a través de redes sociales, a través de internet, muchas veces de páginas o de destinos que no sabemos verificar, comprobar, no tenemos ya esas, o tenemos pero no les hacemos caso, esas cabeceras tradicionales, esas redacciones llenas de periodistas que hacían esa labor de comprobar, de verificar, de contrastar esa información. Y la desinformación nos invade. Les voy a dar unos datos para que sepan de qué estamos hablando. Cada vez es más difícil diferenciar la verdad de la mentira. Casi la mitad de los españoles reconocen en una encuesta reciente que no saben diferenciar los bulos que navegan por Internet. El 86% reconoce estar preocupado por este asunto y el 90% considera que la falsedad se va a multiplicar por mucho a raíz de la utilización de la famosa inteligencia artificial. Bueno, los consumidores está claro que somos el objetivo o la diana de toda esa publicidad encubierta que pretende no solo que compremos, sino también que a lo mejor elijamos una determinada opción política, un determinado destino o incluso que nos cuidemos o no nuestra salud. Hemos visto los bulos en la COVID, por ejemplo, hemos visto lo que ha pasado con procesos políticos como el Brexit, en fin, que incluso las democracias, no solamente el consumo y los consumidores, incluso las democracias ahora mismo están en peligro. Por eso en esta mesa redonda les proponemos hablar con expertos en información, expertos en sistemas que nos ayuden a arrojar luz a este asunto. Tenemos a Eva Sereno, que es periodista licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, posgrado en Información Económica, ha pasado por muchos medios económicos precisamente y en esa área está trabajando, la de la Información Económica. ¿Qué tal, Eva? Muchas gracias. Aquí está también Jorge Heras, que es el jefe de Economía del Periódico de Aragón, licenciado por la Universidad del País Vasco. Igual que Eva, con numerosos galardones también por su trabajo de informador, informadores de carne y hueso, hay que decir. Y tenemos a César Soria, que es miembro del Consejo de Aicara DICAE, que es administrador de sistemas con más de 25 años, César, de experiencia en este mundo, y la experiencia desde luego tiene un grado. Así que con este plantel de expertos empezamos. Vamos a contar la historia por el principio, o contándonos la historia desde el principio, de dónde salen los bulos que tanto nos preocupan como ciudadanos y como consumidores, cómo se originan. ¿Quién arranca? Bueno, pues, arranca. No, tú, Eva. Sí. Bueno, yo creo que tenemos que atender a varios factores. Principalmente yo veo que hay tres pilares. Uno es el tecnológico, otro digamos que es el psicológico y el otro es el componente social. Desde el punto de vista tecnológico, no cabe duda de que las redes sociales están diseñadas para fomentar la interacción por encima de la veracidad. Entonces, muchas veces se difunden contenidos que no están verificados, no hay derecho tampoco a rectificación, los algoritmos están también diseñados para todo esto. Luego han surgido también todas las plataformas de mensajería instantánea, bueno, no voy a decir nombres, pero todas seguro que tenemos alguna en nuestro móvil, y facilita también esa interacción y esa difusión, y ahí sobre todo juega mucho el papel de que normalmente te lo manda alguien que es conocido, cercano, familiar, amigo tuyo. Entonces, ¿cómo vas a desconfiar de todo esto?
Está la inteligencia artificial, que ha irrumpido de fuerza y complica mucho todo esto, sobre todo porque las herramientas para hacer daño con la inteligencia artificial van más rápido que las que permiten verificar si ese contenido es cierto o no. Y luego, por supuesto, tendríamos que hacer también a todos los bots y cuentas falsas que contribuyen a esa propagación rápidamente. Desde el punto de vista psicológico, no cabe duda de que todos los bulos se generan para crear una conexión emocional. Normalmente suelen decir lo que tú quieres oír, te reafirman, aprovechan muchas veces pues, situaciones de malestar, muchas personas buscan identificarse, reproducen ese contenido porque es lo que yo pienso o lo que yo creo, aunque esté modificado y no sea así, entonces se establece también ese tipo de conexiones. Y luego social, pues lo apuntabas, muchas veces se aprovecha en muchos contextos, como por ejemplo la pandemia, que fue una de las grandes épocas en las que se han difundido bulos, sobre todo relacionadas con la COVID-19, cómo se podía curar o tratar, y lo vemos ahora también con política, con toda la polarización, y son todos contenidos pues, que no se contrastan, pero que se hace al final como una comunidad, el individuo se identifica con todo eso y entonces va generando y se va amplificando. Jorge, que te has quedado con las ganas antes. Sí, bueno, yo creo que los bulos no son algo nuevo, los bulos existen desde hace siglos, diría. Todos recordamos, antes de que viviéramos la explosión de redes sociales y de internet, bulos, ¿no?, de niños, de programas de televisión que habían ocurrido cosas que nunca habían ocurrido, de restaurantes de cierta comida que se decía, ¿no?, y que se propagaban verdaderas leyendas urbanas que a veces se creían como verdad absoluta. Es verdad que la explosión de internet, de las redes sociales, de la mensajería instantánea han hecho que esto se multiplique a la enésima, y los periodistas somos un poco el contrapeso, la barrera para tratar de esa verificación, pero no tenemos manos, es como tratar de parar el agua, no tenemos suficiente poder para poder contrastar tal cantidad de bulos. De hecho, han surgido medios de comunicación especializados en esa verificación, ¿no?, que son una buena fuente para actualizar, y yo creo que la clave del bulo y de que funcionen tan bien y que se propaguen tan rápido son que apelan a la emoción más que a la razón. Muchas veces los bulos tratan de generarnos una emoción de indignación, de miedo, de sorpresa, y ya sabemos que lo falso siempre se hace más clic que lo verdadero. Ya sabemos bien en las reacciones y en los medios de comunicación que aquellas noticias más espectaculares, más morbosas, generan más clics, y eso funciona y opera en la cuestión del bulo, ¿no? Y ante eso, pues bueno, creo que tenemos que tomar una conciencia colectiva, y los periodistas y los medios de comunicación tenemos un papel protagonista. Y un papelón tenemos los ciudadanos para diferenciar todo esto, César, porque vemos que hay dos vertientes, ¿no? Según lo que estamos escuchando, está esa ingeniería técnica que propaga el bulo, la parte más mecánica, pero también está esa conexión neuroemocional, que es la que le da el clic precisamente encima a lo negativo antes que a lo positivo, a lo falso antes que a lo verdadero. Bueno, hay dos o tres factores en esto. Entonces, a mí me gustaría aportar una perspectiva de sistemas. El origen del bulo es el mismo que el origen de la inteligencia humana. Somos animales sociales, y en nuestra competencia por el estatus, la verdad y la mentira son herramientas. Entonces, una de las cosas que ha movido el desarrollo humano es el contar cosas que no son ciertas y saber o no distinguirlas. ¿Cuál es el problema? Que la tecnología amplifica y ha cambiado, digamos, las circunstancias en las que hemos evolucionado. Y nuestra capacidad, que ha evolucionado a lo largo de cientos de miles de años, de establecer relaciones sociales, tiene unos ciertos tamaños. La velocidad de las noticias estaba adaptada a un entorno determinado. De repente, en muy poco tiempo, sin posibilidad de adaptación física, nos encontramos en un entorno muy diferente. No es la primera vez que pasa y no será la última. Estamos en un entorno altamente cambiante en cuanto a nuestra tecnología, pero la tecnología también es una cuestión totalmente humana. Somos humanos por nuestra tecnología, tenemos inteligencia por los bulos. Lo que tenemos que buscar es la adaptación al entorno que nosotros hemos creado. Y una de las principales adaptaciones es la cooperación. Una persona sola lo tiene muy difícil, pero organizarse, cooperar, nos puede dar herramientas que nos permitan adaptarnos a este nuevo medio que tiene muchas posibilidades, pero también nos expone a unas condiciones en las que no hemos evolucionado. Es como la comida, venimos de un entorno en que la comida es escasa, así que el riesgo que tenemos ahora es la obesidad. Venimos de un entorno social y de verdad y mentira
determinado y ahora la aldea es global. No hay un tonto en la aldea. Tenemos todos los tontos del mundo diciendo tonterías y no tenemos un mecanismo para distinguirlo. Los procesos por los que distinguimos la verdad o la mentira en muchos casos vienen por quién lo dice o por cómo lo dice. Pero claro, no es lo mismo cuando estás en un entorno más o menos homogéneo que cuando te ves expuesto a los mayores mentirosos del mundo y son tus vecinos, porque la aldea es global. Pues también tenemos que organizarnos de otra manera. Tenemos que desarrollar con urgencia esas herramientas, porque el bulo es humano y va a seguir siéndolo, y tenemos que desarrollar nuestra inteligencia social, nuestra inteligencia personal y nuestro criterio. Pero fíjate, sin embargo, frente a eso, estamos viendo que lo digital borra los intermediarios, esas asociaciones, esos medios también de comunicación que son los que hacen ese papel o hacían hasta ahora ese papel de verificación, de contraste, la posibilidad de colectivizarse, de unirse, de agruparse en asociaciones como por ejemplo AICAR, ADICAE, que son lo que hace la unión hace la fuerza, que dice el dicho, vemos que es justo lo que habría que hacer, pero cada vez estamos más solos, pese a tanto clic, más conectados pero más individualizados. Al final también, ¿dónde está la responsabilidad de cada uno? A la hora de difundir los bulos también, porque claro, le damos también al clic. La primero es ser conscientes. Segundo, pensar que somos animales sociales y no somos un yo, somos un nosotros. Que es una de las cosas que primero nos intentan suprimir. Es mucho más fácil estabularnos, ponernos una etiqueta, este perfil de consumo y tal, que tratarnos como ciudadanos plenos que tenemos autonomía. Hacernos olvidar que tenemos esa autonomía. No nos lo prohíben, pero nos distraen. Entonces, recordar que en organizarnos, en formarnos, en tener un criterio y en adaptarnos, porque siempre nos adaptamos, es donde está la solución. Es un problema, es grave, hay soluciones. La solución pasa por realmente usar esas mismas herramientas en nuestro favor. No aceptar el por defecto pasa esto, sino decir, ¿qué puedo hacer con esto? ¿En qué me beneficia? ¿Qué puedo hacer con otros? Bueno, y sobre todo, intentar evitar relaciones parasociales. Porque cuando se simula, como se está pudiendo simular ahora la realidad, a un nivel indistinguible, la realidad física adquiere un valor muy importante. Nosotros estamos aquí juntos y tenemos una serie de informaciones y de confianza que si estuviéramos viéndonos por una pantalla no están disponibles. Entonces, eso todavía es nuestro. Entonces es súper importante el decir, tenemos que organizarnos, tenemos que vernos, tenemos que cooperar en espacios comunes físicos, usar el multiplicador, recordar que ahora también tenemos una presión global, pero también tenemos unas capacidades que hasta hace muy poco eran impensables. O sea, disponemos de herramientas muy potentes y podemos aprender a usarlas. Debemos aprender a usarlas porque si no vamos bastante mal. Claro, sobre todo porque, Eva, Jorge, hay grandes plataformas que vemos que no están asumiendo su responsabilidad. No hace mucho que, por ejemplo, Meta, que es la marca que está detrás de Facebook, detrás de Instagram, de WhatsApp, por ejemplo, eliminó los contrastes, la verificación precisamente, y la dejó al albur de la comunidad, que dice, ¿no? O sea, que es algo así como apáñatelas con lo que sale por estas redes. No, eso no es cumplir una responsabilidad empresarial con los contenidos que tú estás alojando precisamente. No, claro, yo creo que la formación, como comentaba César, es fundamental. Lo comentabas además en los datos que dabas al principio del estudio, la dificultad que tiene la mayoría de las personas para reconocer que es algo verdadero o falso. Y luego también tienen una responsabilidad porque normalmente difundir una desinformación, de este tema tampoco se habla, pero no suele ser delito. Pero si depende de lo que difundas, sí que puede ser un delito. Por ejemplo, en casos de odio, de xenofobia, puedes estar incurriendo en un delito y eso es vía penal. Pero además también luego está la responsabilidad, ya no solo que como ciudadano tienes a la hora de decir no voy a difundir esto, sino estoy segura de que es realmente cierto. Las plataformas, redes sociales, cualquier tipo de canal en el que se esté difundiendo, tienen esa responsabilidad de verificar el contenido. ¿Qué sucede? Que lo quitan.
está en sus manos, porque el algoritmo se puede diseñar perfectamente para que pueda contrastar, no primar la veracidad por encima de las interacciones o de lo que más se está viendo o lo que más likes se está recibiendo. Tiene mucha responsabilidad, y luego hay que avanzar todavía en materia legislativa. Se han dado pasos para obligar a rectificaciones, para que haya esos procesos de verificación, no se propaguen esos bulos, pero todavía no se cumple. Tampoco se están ejecutando muchas sanciones como se debieran estar haciendo, y desde luego también hay que hacer esa colaboración también, ya no solo como ciudadana. Debería haber como una especie como de comités sociales realmente independientes que puedan hacer esas auditorías que permita señalar a quien realmente está contribuyendo o haciendo esos bulos y causando tanto daño. Bueno, serían muchos pasos más, pero yo creo que solo con esas medidas yo creo que ya iríamos bien. Siempre la administración va por detrás de la vida, sobre todo a la hora de legislar y a la hora de proteger también, pero nosotros como también responsabilidad individual tenemos claro en la vida real que uno no tiene que difamar, no tiene que criticar o acusar sin pruebas, y en cambio en lo digital cualquier cosa le damos al reenvío. Sí, a veces hasta todos podemos caer, ¿no?, en algún tipo de engaño o de fraude, por más que seas precavido y tengas en cuenta las normas clásicas de no abrir enlaces o poder caer en un engaño, ¿no? Yo creo que vamos para atrás, ¿no?, en lo que es las redes sociales, las grandes plataformas, más bien están haciendo una flexibilización, una relajación. Incluso las redes sociales que estaban eran más punteras en buscar tratar de pulir lo que son mensajes de odio, desinformación, han relajado, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de la red social X. Conocemos unos cambios de propiedad, hubo un cambio de política en este sentido, y es que es triste decirlo, pero es que el algoritmo premia el escándalo, y la desinformación puede convertirse en un modelo de negocio, y esto se ha visto en algunos escándalos que rodean algunas redes sociales, ¿no? Y esto es muy desalentador. Aquí en Europa sí que es verdad que hay una conciencia de que hay un problema, la regulación, las instituciones, los poderes públicos van por detrás de algo que va tan rápido como es el mundo de Internet, que al final la explosión de Internet en los móviles son 15 años, no es tanto tiempo, y todo avanza muy rápido, pero realmente a nivel global y en otros países este debate y esta conciencia y esta posición política de los gobiernos no existe. Es más, incluso Estados Unidos plantea como negociación política, como contrapartida, el que Europa no se ponga tiquismiquis en según qué regulaciones a gigantes tecnológicos, con que el paisaje es desalentador, por no hablar de otras grandes potencias mundiales, donde directamente hay un control absoluto, ¿no?, de según qué medios y plataformas, y donde no hay las barreras suficientes, ¿no? Ni siquiera hay estos debates que en Europa sí que tenemos. Con lo cual, la alfabetización digital, César, tenemos que ponernos las pilas y aprender, y mucho. Bueno, sí, alfabetización digital. Nosotros ahora en ADICAE estamos trabajando en lo que llamamos higiene digital, teniendo en cuenta que ahora mismo nuestro cerebro es digital. Y estamos embebidos en un sistema que ya no hay realmente una separación práctica entre Internet y la vida. Antes podías considerar que era otra cosa, pero ahora lo llevamos 24 horas al día, transmitiendo nuestras constantes vitales desde nuestros relojes, cada paso que damos, cada trayectoria que hacemos, nuestra relación con los demás, con la administración. Entonces, claro, somos ya seres digitales. No, antes se hablaba del joven como nativo digital, pero es que ahora la mayoría de la población estamos ahí, y hay que tener unas normas de higiene. Hay que formarse, ya no es alfabetización, es decir, evitar riesgos, asegúrate de lo que puedes y procura organizarte para que lo que depende de todos tenga un respaldo. Porque en estos casos que estáis comentando, si os fijáis en el sistema, lo que ha pasado es que los grandes operadores se han comprado los políticos que les permiten hacer lo que querían hacer. Han convencido a la gente para que elijan a esos políticos, y esos políticos han levantado todas las barreras que intentaban protegernos. Y aquí ya no estamos hablando de alfabetización digital. Ahora resulta que somos consumidores políticos, porque la política es un producto, ya no es un proceso social que viene de una relación política de polis, de ciudad, de la gente con la que convives. Ahora se ha vuelto un producto más al que se le pone un lazo y se vende, y el que mejor campaña hace lo saca, y compra, no compra, pone al político que hace
lo que él quiere hacer. Y si veis, es un círculo. Twitter, Meta, los grandes operadores han apoyado, han permitido cosas que no se debían haber permitido. Sale un político que aprueba lo que a ellos les interesa. Es mucho menos costoso no tener estos sistemas de verificación. Así que como negocio es ideal. Y qué casualidad, ¿no? Lo que no es tan ideal es para la democracia, ¿no? Y para todos, al Claro. final, ¿no? Que es Pero lo que alertan que está en peligro también, aparte de nosotros mismos, porque hablabas de higiene, llevo la higiene a la salud, que también es algo que nos preocupa mucho y que queremos abordar en esta mesa. La salud de nuestro futuro, que empieza con nuestros jóvenes, que son las personas del futuro. Se ha visto ya cómo lo digital, la desinformación, esa saturación, esa confusión que provoca este enjambre en el que vivimos, provoca un deterioro alarmante realmente de la salud de nuestros jóvenes. Influye en el sueño y en su descanso, lo altera. Provoca también más casos y los multiplica de bullying, de acoso, también difunde modelos irreales que llevan a trastornos alimentarios. O sea, estamos hablando de cuestiones muy concretas, aparte de la exposición en menores de edad y en mentes que no están preparadas a contenidos adultos, con todas las consecuencias que eso conlleva. ¿Por qué ahora mismo estamos viendo cómo está siendo tan, ya no sé si utilizar el verbo, atacada la juventud, incluso la infancia, con este tipo de contenidos sin control? ¿Y qué consecuencias prevéis de todo esto? Bueno, pues la verdad es que has dibujado un escenario que está claro, ¿no? La tecnología, las nuevas tecnologías, la digitalización, evidentemente tienen un lado que nos facilita a todos la vida, nos facilita el trabajo, pero tienen un lado perverso cuyas consecuencias estamos empezando a ver. Yo creo que la pandemia fue multiplicó un antes y un después, ¿no? Porque multiplicó también el uso de Internet, de la digitalización de redes sociales. Y vemos, ¿no?, que esto tiene una clara factura en la salud mental y especialmente en los jóvenes, ¿no?, que además parece que no, pero han vivido una serie de crisis que sin duda dañan. Es un mantra, ¿no?, pero creo que hay que actuar desde abajo, desde el principio, desde la educación, tanto en las familias como en los centros educativos, ¿no? Creo que hace falta mucha más conciencia colectiva y hablar, enseñar no enseñar a manejar las tecnologías, que eso lo hacen a la primera, sino a leer la tecnología, ¿no? Y por supuesto creo que hay que ser más rigurosos en el acceso prematuro que haya a Internet por parte de menores de edad y jóvenes, ¿no? Porque hay una cosa clara, en las redes sociales, Internet en sí es adictivo y esto es una cuestión que hay que trabajar, ¿no? Y claro, si lo es para los adultos, pues qué va a pasar, ¿no?, con los jóvenes o con los adolescentes. Y creo que tenemos una labor que hacer y creo que las regulaciones también tienen que ser mucho más estrictas y ahora vamos viendo, ¿no?, cómo vamos desescalando. Hemos metido la tecnología en las aulas, parecía que eso era lo cool, lo moderno, la educación de vanguardia, y ahora estamos dando pasos atrás, ¿no?, intentando que, oye, ¿no?, que hay que volver a la educación de siempre, volviendo al libro, no olvidarlo, saquemos los books de las aulas, vamos a ver si que con el móvil no se puede ir porque distrae. Y bueno, creo que al final es que esto va todo demasiado rápido y yo creo que desde luego hay que apelar, ¿no?, por supuesto a los gobiernos a que sean más estrictos, al sistema educativo, pero también a una ciudadanía que sea crítica, a un consumidor que sea crítico y que sea activo. Claro, porque decíamos el papel de los medios, que eran como intermediarios, que garantizábamos ese contraste, esa verificación. Han surgido otros intermediarios, los influencers. Sí. Eva, que también están teniendo en lo que dicen, cómo lo dicen y lo que difunden, una repercusión importante. Claro, y ese es un problema también que tienen muchos jóvenes y todos los trastornos que comentabas, además de casos de ansiedad, de estrés, de ver vidas que ellos quieren tener y que luego no tienen, porque lo que se muestra en redes sociales no es la realidad, al menos no siempre es la realidad, o está en cierta manera manipulada para que sea bonita y que bien me va y que éxito tengo y todo es fantástico y divino. Entonces, un joven que está todavía formando su identidad, que todavía el cerebro no lo tiene formado, precisamente los más afectados son aquellos en las que la parte del cerebro que regula los impulsos, ¿no?, y genera esas emociones que muchas veces son las que apelan los influencers, está todavía en formación. Entonces es muy fácil llegar a ellos y cada vez además lo estamos viendo
a niños ya incluso, ¿no? Que lo están haciendo. El influencer, por supuesto, que tiene responsabilidad para difundir mensajes también que sean veraces. Hemos visto muchas veces problemas que hay porque realmente están dando consejos que son auténtica publicidad, no definida como publicidad, aunque se han dado pasos en esto. Han promocionado, por ejemplo, productos financieros que eran estafas. O sea que el daño es muy importante y tienen que tener también su responsabilidad y ser conscientes. O sea, no tiene que quedarse todo en que en la publicación que hagas en la red social pongas no, esto no es publicidad, tienes que ser también muy consciente. Creo que hay que seguir avanzando para que realmente cuando vierten algunas opiniones o determinados contenidos se les pida también ser expertos en la materia que están hablando y por supuesto si están promocionando algún producto o algún servicio, realmente decir que eso es una publicidad. En eso queda todavía mucho camino por avanzar, ya te digo, se han dado algunos pasos legales, pero hay mucho vacío. Pues vamos avanzando porque César te toca complementar esta respuesta con la parte difícil que pueden hacer los hogares, las familias, los padres de niños, de adolescentes, los educadores, los consumidores. Voy a dar una respuesta que creo que es bastante cierta, pero que no va a gustar. Y es un elogio de la dificultad. Muchos de los problemas que tenemos vienen de las facilidades. No se aprecia realmente lo importante que son las dificultades. Vamos a simplificar todo, vamos a hacerlo todo más rápido, vamos a hacerlo todo menos molesto y nos encontramos como nos encontramos. Pero necesitamos las herramientas que solo se pueden formar cuando tenemos dificultades. Encontrarnos con otros físicamente, organizarnos, pensar, educarnos, no son cosas fáciles, pero tampoco son cosas que puedan ser opcionales en el mundo que vivimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Está claro, a los chicos, como habéis dicho, a los jóvenes, son en muchas cosas más vulnerables. También hay que decir que en muchas cosas disponen de herramientas de adaptación que las personas mayores les pueden resultar más problemáticas. O sea, también disponen de capacidades superiores para la adaptación. Si se les induce, pero eso viene del ejemplo. La formación es una cosa, la educación es otra. Y los padres que han estado creando una generación que en vez del chupete tenía la tableta o el móvil, porque el niño se calla y es fácil y yo tengo muchas cosas que hacer. Todos podemos entenderlos, todos lo hemos vivido. Pero es que la solución es ir por lo difícil. En latín, per aspera ad astra. Si quieres llegar a las estrellas, tienes que vencer las dificultades. Las dificultades te dan las herramientas. Al quitarte las dificultades, no dispones de esas herramientas. Entonces, hay muchas cosas modernas que son muy positivas, pero no podemos perder la capacidad que nos ha dado vencer esas dificultades. De hecho, uno de los problemas que tenemos ahora con la inteligencia artificial es que se van a perder esas capacidades. La gente que llevamos mucho tiempo en esto, que somos expertos, nos hemos formado a lo largo de resolver muchas veces los problemas, podemos usar herramientas de inteligencia artificial para multiplicar nuestra productividad. Pero el que empieza no dispone de eso, porque la cosa que es fácil ya la hace la persona experta multiplicada. ¿Y cómo van a aprender cuando esa persona experta se jubile? ¿Cómo van a aprender? No han tenido ocasión de vencer esas dificultades, de tener esas herramientas. Pasa con los abuelos, pasa con los padres, pasará con los hijos. Hay que apreciar la dificultad. Hay que entender que forma parte del proceso de hacernos personas útiles y construir una sociedad. Sin dificultad no vamos a tener resultados. Me quedo con esa frase, el elogio de la dificultad, y me la apunto, César, que me gusta, y aunque sea dura, es verdad, pero vamos a completarla porque claro, no siempre tiene la responsabilidad solo o al 100% el algoritmo. Los padres somos peores a veces que los algoritmos, pero ¿cómo hacemos también nosotros para evitar ser ese producto de consumo cuando nos traducen en una montaña de datos que muchas veces damos voluntariamente? Eva, bueno, Jorge. eso es complicado porque el primer paso sería predicar con el ejemplo, ¿no? Los padres que realmente enseñan el camino a los hijos. Lo que sucede es que muchas veces ese es otro problema, ¿no? Por el que el lado oscuro, ¿no? Que se llama de las páginas web y todo esto. Muchas veces las políticas no están claras. Tú le das a aceptar porque quieres acceder a un producto o servicio, estás dando un montón de datos, tienes cookies, eso ya se reguló en un principio, pero todavía sigue dando problemas. Entonces vas dejando
todo un rastro que además se va utilizando, ¿no?, por todos los algoritmos y por toda la inteligencia artificial. Y eso te lleva pues que cuando estás en redes sociales y en internet te esté mostrando contenidos que a ti realmente te estén interesando. Si lo llevas, por ejemplo, a un proceso de compra, pues te muestra procesos, totalmente, una publicidad totalmente hiperpersonalizada, de manera que si, por ejemplo, nosotros tres estuviéramos viendo el mismo producto, en la misma página web tendríamos precios distintos, según nuestro impulso de compra o nuestras perspectivas, tendríamos alguna oferta en el carrito premium, tendríamos una oferta 24 horas, tendríamos otro precio en función de si aceptamos o no, iríamos viéndolo, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de todo lo que hay, siempre todo lo que es gratis o es fácil, realmente el producto eres tú, nada es gratis, tiene un alto coste y hay que saberlo hacer. Eso todas las plataformas, todos los algoritmos lo entienden, es lo que se viene llamando el capitalismo de vigilancia, ¿no? Van haciendo todo un estudio de todos esos datos para ofrecerte justo lo que tú quieres en ese momento, y aprovechando esas conexiones emocionales es lo que te está haciendo dar clic. Por eso yo insisto en que la formación es totalmente necesaria a todos los niveles y que las herramientas hay que saber utilizarlas bien, y sobre todo hay que seguir avanzando en que todas esas políticas que te vienen con letra pequeña, página web interminable que no puedes parar que te agotas leyendo y al final terminas aceptando. No, hay que ser conscientes de lo que está firmando y, por supuesto, toda cancelación, toda remisión de derechos que se hayan podido conceder debe estar más visible, y eso no está. Y luego siempre en el hogar lo que hay que hacer es crear un espacio, una conexión entre padres e hijos en los que se puedan abordar casos concretos, generarles ese sentimiento crítico, enseñarles a ser escépticos por naturaleza, o por lo menos a ir contrastando para que puedan hacerse ellos un mismo criterio y ya tomar unas decisiones en función de lo que hayan ido analizando. Nos vamos de tiempo, solo te dejo un titular. Jorge, tú como estás acostumbrado a hacerlos, no pasa nada. Bueno, dos cosas, ¿no? Yo creo que es cierto que la desinformación moldea las autoestimas y moldea nuestros hábitos de consumo, eso es así, y yo creo que hay que incidir, lo que decía antes, hay que, más que enseñar a utilizar la tecnología, hay que enseñar a leer la tecnología y a ser críticos con todo lo que nos llega, y eso hay que cultivarlo desde bien pequeños. Pues con eso terminamos, señores. Esperamos que este contenido les haya sido útil para precisamente lo que estamos intentando difundir y predicar, que la desinformación se combate con el pensamiento crítico, con la cultura, con el aprendizaje, con la alfabetización y también con la asociación. Tenemos que salir de nosotros mismos, ¿no?, para buscar muchas veces ese amparo de organizaciones que precisamente van a velar por el derecho que tenemos no solo como consumidores, sino también como ciudadanos. Gracias, César, Eva, Jorge, por vuestras aportaciones. Gracias a vosotros. Colabora Gobierno de Aragón.